Adriana, es un gusto saludarlos y participar en este 12º Congreso Internacional de Transporte y Movilidad. Y muchas gracias a nuestros anfitriones, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Es un placer estar con ustedes desde la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, ANASEVI. Celebramos este evento y los valores que promueve y nos unimos a las causas de movilidad sustentable. Yo les voy a hablar en 3 partes y para iniciar, lo más importante es que más del 80% de las ciudades en México superan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para un aire seguro. El aire en México tiene una media anual de 20 microgramos por metro cúbico de partículas y esto es más del doble de lo considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las 10 principales causas de muerte relacionadas con el medio ambiente están los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, las lesiones no intencionales, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas y las no crónicas, las enfermedades diarreicas y más de 8 millones de muertes relacionadas con el medio ambiente son por enfermedades no transmisibles. Sin duda, el aire es el asesino invisible y aunque no siempre se percibe, está relacionado con casi 40% de las muertes de cáncer de pulmón y casi la tercera parte de las cardiopatías y más en los accidentes cerebrovasculares. Y este tema me recuerda porque hace más de 12 años ya participamos en esta 58ª Asamblea General de Naciones Unidas hablando de la crisis de seguridad vial en el mundo y más adelante en el 2012 de mejorar la seguridad vial en el mundo y recordaba que tiene que ver todo esto, ¿no? Durante más de una década hemos promovido en el país la seguridad vial sin vincularla estrechamente a la movilidad sustentable y a todas sus implicaciones para la calidad de vida en los mexicanos. Vimos hace más de una década cómo hubo gran fanfarria y se proclamó el Decenio de Acción 2011-2020 con una Estrategia Nacional de Seguridad Vial y celebramos que México se unió en aquel entonces al Plan Mundial de Acción para la Seguridad Vial. ¿Y qué logramos? ¿Qué se obtuvo después de 10 años de esfuerzos en este importante tema de la salud pública? Pues un país donde cada día mueren 58 mexicanos y más de 1,000 siniestros nos causan daño a las familias mexicanas. Más de 2,000 personas son hospitalizadas diariamente y de ellas más de 110 resultarán con una discapacidad permanente. ¿Y qué pasó? ¿Redujimos los muertos a la mitad? En esta gráfica pueden ver que no. Durante esta década de acción, los muertos permanecen en los mismos e inaceptables números. Han perdido la vida en estas 2 décadas más de 330,000 mexicanos. ¿Y qué va a pasar en los próximos años si las cosas siguen igual? Continuarán costándonos más de 1.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y menciono este tema de la seguridad vial porque México reprobó en implementar el Plan Global. De las 47 acciones, más del 68% no se implementaron de la Estrategia Nacional y del Plan Global. Muy pocas de ellas se cumplieron y otras cuantas con un cumplimiento muy parcial. Si ya sabíamos qué se tenía que hacer, fue hasta el año 2020 que se cambió la Ley de Infraestructura de Calidad y es un objeto legítimo de interés público la seguridad vial en nuestro país y este es un gran avance que nos tomó 10 años. Y celebramos también la reciente aprobación en Cámara de Diputados en materia de movilidad y seguridad vial y que ya son derechos constitucionales. Y estos cambios constitucionales tan importantes en el artículo 4, 73, 115 y 122 nos hablan de una visión mucho más completa y de una gran oportunidad
para avanzar en estos temas. 23 congresos del país ya han avalado estas reformas de movilidad y seguridad vial en el país, y esto me trae a ser optimista, ¿no? De que se van a corregir las deficiencias en los sistemas de información en el país, de que va a haber una agencia nacional a cargo de estos temas, de que va a haber auditorías a la infraestructura y registros públicos de vehículos en el país y seguros obligatorios para todos los usuarios de la vía. Y estos temas que han sido desde hace 10 años prioridad, ahora, digamos, tienen una característica de que ya es un derecho constitucional de los mexicanos tener una seguridad vial y una movilidad sustentable. ¿A la altura de qué? De los objetivos de desarrollo sustentable. Y no todos los conocen, pero hace falta alinearnos alrededor del objetivo 3, cuya meta 3.6 nos habla de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito, pero al mismo tiempo del 11.2, que habla de brindar ciudades con sistemas de transporte seguros para todos y sostenibles, y en particular ampliando el transporte público, como bien Jorge nos decía, con urgencia. Y con urgencia también el ODS 7, de que es necesario transformar y descarbonizar el transporte para contar con energía limpia, que es un objetivo crucial para nuestro planeta. Y vienen muchas cosas en el tema de movilidad, de vehículos inteligentes, de infraestructura inteligente para el transporte, y tenemos que voltear a ver a los países asiáticos cómo han hecho norma de los vehículos eléctricos en todas las modalidades de transporte público, de urbano, de pasajeros y transportes colectivos. El futuro viene con todo para estos cambios de la movilidad, y al ritmo actual, como ya lo decía Jorge, no vamos a alcanzar las metas. Tenemos que aumentar los esfuerzos. Hay elementos muy importantes en las tecnologías que están disminuyendo de costos, y podemos impulsar políticas públicas de acceso universal a energías limpias. Digamos, como sociedad no tenemos por qué detenernos ante iniciativas o políticas contrarias a estas necesidades. En particular menciono la oportunidad en las baterías de vehículos eléctricos. México puede volverse una potencia mundial por los depósitos de litio que han sido descubiertos recientemente, dentro de los más grandes del mundo, y las baterías tienen un aprovechamiento multinivel y una utilidad enorme para todo tipo de transporte y de movilidad en nuestro planeta. Como ya lo decía Jorge, electrificar el transporte es clave para cumplir con las contribuciones previstas en el Acuerdo de París. Tenemos una gran oportunidad en la movilidad y en los vehículos eléctricos, y tenemos que avanzar rápido en ese campo para ser líderes regionales en colaboración del sector público y del sector privado. Esto es cuanto mi mensaje, enfatizar que la Agenda 2030 está vinculada en todos estos objetivos de salud, de movilidad, de transporte e infraestructura, y debemos de trabajar todos juntos para lograrlo. Es cuanto, Adriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo Cervantes, por su presentación. Muy interesante. De hecho, últimamente hemos visto más a los epidemiólogos de lo que quisiéramos para la pandemia visible, pero sin duda tenemos esa pandemia invisible, la que nos ocasiona el deterioro de la calidad del aire y el tema de los accidentes viales, que tendríamos que tratar también con la premura y con la fortaleza que estamos tratando el tema del virus. Ojalá y podamos avanzar en este sentido. Y ahora damos la bienvenida a Bernardo Aranda, quien es el director para América Latina del Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, pues colega de muchos temas de movilidad, y que nos va a compartir el nuevo marco de la movilidad urbana sustentable en temas del COVID. Sí ha habido impactos tremendos en el tema de movilidad, y aquí estamos curiosos
para aprender más de tu visión, Bernardo. Muchas gracias. Al contrario, Adriana, muchas gracias a ti. Como siempre, un placer compartir panel y experiencias contigo, al igual que con mis colegas Jorge Villarreal y Arturo Cervantes. Y muchas gracias a la MTM por la invitación. Yo, bueno, rápidamente y tampoco para repetir lo que ya se ha mencionado, quisiera nada más compartir algunas láminas. Un poco la reflexión es cómo era la normalidad antes del COVID. Ya se mencionó, digamos, dentro de todas las externalidades del sector transporte, desde luego está la contaminación del aire, los gases de efecto invernadero, los siniestros de tránsito que ya mencionaron tanto Jorge como Arturo, pero también, bueno, la congestión y el ruido, ¿no? Y de acuerdo a algunas estimaciones conservadoras que hemos hecho, estos pueden estar entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Es por todas las afectaciones económicas y además, desde luego, de la calidad de vida de la población, ¿no? Entonces, bueno, pensando en toda esta pandemia que ya va para un poco más de un año de que sucedió, quisiera ejemplificar algo de lo que ya ha pasado en otros lugares, por ejemplo en China, que como sabemos ya superó más rápidamente toda la crisis de la pandemia. Sin embargo, lo que podemos observar es que en promedio, afortunadamente, los viajes caminando aumentaron después de la pandemia, al igual que los viajes en bicicleta. Sin embargo, lo que es muy preocupante es que los viajes en autobús y en metro disminuyeron, mientras que los viajes en automóvil aumentaron. Entonces, bueno, pues esto es, creo que nos puede servir también como una señal digamos, de recordatorio de la importancia de lo que queremos hacia el futuro, ¿no? Y lo que no queremos hacia el futuro. Y la reflexión es que, bueno, desde luego la motorización y la contaminación aumentan mucho el riesgo para la salud pública. Entonces, bueno, dentro de esto creo que lo que tenemos, a lo que debemos de buscar más es aumentar la accesibilidad de la población, es decir, cómo hacemos que sea más fácil, más corto, más agradable, más barato llegar a nuestros destinos, ¿no? Y obviamente esto está, digamos, tiene las condicionantes de los componentes individuales, el tipo de, desde la familia hasta las elecciones personales, pero bueno, tiene que ver también con el componente monetario, temporal, de cuánto cuesta ir a estos destinos, sobre todo a la población de menores ingresos, y cómo la infraestructura del transporte y las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a satisfacer esa necesidad de llegar a nuestros destinos, ¿no? Y desde luego, bueno, el tema de la forma urbana también es muy importante, es algo que también condiciona qué tanta accesibilidad tenemos. Y un ejemplo de esto, nosotros lo hemos medido, al igual que otras organizaciones, un ejemplo sería, por ejemplo, el número estimado de trabajo a 30 minutos caminando en la Ciudad de México, ¿no? Como vemos, todavía está muy concentrado en las centralidades, las oportunidades de empleo, yo diría que mucho alrededor del eje Insurgentes y Reforma. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que la población que vive en lugares más distantes puedan acceder a sus destinos de una manera sustentable, a un precio asequible y en condiciones de seguridad y desde luego también del componente de género? Entonces, bueno, la reflexión hacia el post-COVID es que creo que necesitamos medidas integrales. El redistribuir el espacio público es una manera muy barata y relativamente fácil de hacerlo. Por ejemplo, ahí está el buen ejemplo de la iniciativa del gobierno de la Ciudad de México de dotar de Insurgentes con una ciclovía en lugar de uno de los carriles de autos, lo cual pues la vuelve prácticamente una calle completa, ¿no? En la cual todos los modos pueden
transitar de manera segura y eficiente, desde luego los peatones en las aceras, los ciclistas en la ciclovía, los automovilistas en los carriles designados y el carril del Metrobús, del transporte público, el cual, pues como sabemos, tiene que ser prioritario para mover a los millones de personas que lo requieren cada día. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema del transporte masivo, como sabemos, pues debido a algunas veces debido a percepción, quizás no enfundadas en evidencia, pero la percepción de que puede ser un riesgo de contagio, como hemos visto en muchas ciudades en Asia, ese no ha sido el caso si se toman los protocolos de higiene y de distancia y demás necesarios. Sin embargo, bueno, sí ha habido una disminución en el uso del transporte público. Entonces, ¿cómo podemos apoyar el transporte masivo? Creo que el gobierno a nivel nacional debería de pensar en esto, inclusive pensar en un programa y desde luego utilizar todas estas nuevas tecnologías para potencializar su uso y su integración. Desde luego también gestionar mejor los modos menos eficientes y riesgosos, como podemos ver que puede haber un aumento en el uso del automóvil y la motocicleta, que también sabemos que tiene un papel importante y puede servir en la movilidad de las ciudades, pero hay que también gestionar sobre todo cuestiones de velocidad, ruido y emisiones. Y finalmente creo que una reflexión es cómo aprovechamos esta crisis para más aumentar la movilidad, dar la accesibilidad, cómo podemos hacer más esquemas de teletrabajo, horarios escalonados. Ahora, por ejemplo, París está impulsando mucho esto de la ciudad de los 15 minutos, ver cómo podemos hacer que la necesidad de recorrer largas distancias y a las horas pico sea menor. Entonces, bueno, creo que ese es el gran reto hacia el futuro y con esto termino mi presentación introductoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Voy a retomar un poquito el tema de la pandemia, porque en verdad sí nos ha hecho un cambio de curso en algunos temas. Como tú comentas, pues las personas caminan más. Muchas ciudades tomaron medidas en favor de la bicicleta, por ejemplo. Yo creo que ha sido la activista más importante del ciclismo este virus, porque sí se ha logrado muchos kilómetros de ciclovía en el mundo. Esperemos que sea más, que se entienda la resiliencia que trae la bicicleta a nuestras ciudades. Pero, sin embargo, el gran desfavorecido fue el transporte público y particularmente el masivo, que ha sido impactado en el número de personas, pero también en sus finanzas, ¿no? Y pareciera que todavía pensar, por ejemplo, en tecnologías nuevas, en buses eléctricos, en financiamiento, en lugar de acercarnos, nos hizo más lejos. Entonces, creo que sería interesante preguntar qué impacto puede tener, o sea, qué impactos de más corto y qué impactos de más largo plazo hemos visto que ya pasaron con la pandemia. Y me voy a permitir primero pasar con Arturo, que parece que tiene un poquito de temas con el tiempo. Hemos visto cosas en seguridad vial, ¿correcto, Arturo? Y que nos cuentes un poco qué se ha visto. Luego con Jorge y luego con Bernardo. ¿En qué cambios hemos visto? ¿Qué hemos visto que ha ocurrido? ¿Qué hemos podido contar y ver qué pasó? Porque el corto plazo y el impacto del virus en la vida cotidiana es uno durante la pandemia, pero ¿qué esperamos que pase también en un más largo plazo y cuáles son los impactos? ¿Y qué recomiendan para fomentar el transporte sustentable un poquito más en el largo plazo? Arturo, primero contigo, por favor. Gracias, Adriana. Bueno, pues en el contexto de la pandemia, lo que se ha observado en muchas ciudades alrededor del mundo es, a pesar de que hubo disminuciones muy importantes en los flujos de tránsito en las ciudades, hubo aumentos de muertes, ¿no? En particular, los grupos de usuarios vulnerables, los motociclistas y los ciclistas, están sobrerepresentados. Justo el mes pasado, por primera vez en la historia, la Ciudad de México rebasó más de la mitad de los fallecimientos en hechos de tránsito son por motociclistas, por ejemplo. Entonces, hubo un auge en muertos, en heridos y en hospitalizaciones, a pesar de haber habido un aumento
generalizado de la movilidad pública, y esto se cree o se explica debido al descongestionamiento de las calles y a la mayor velocidad en los viajes. Y este fenómeno no nada más se observó en México, se observó en ciudades alrededor del mundo. Por un lado, y por otra parte, el efecto positivo en la salud es justo al que te refieres. El cambiar la modalidad o el volver la intermodalidad algo del diario, en donde caminar y andar en bici se vuelva rutinario, tiene efectos colaterales positivos para la salud de los individuos, y también somos un país donde los índices de obesidad y de diabetes y síndrome metabólico van a disminuir con el ejercicio y estos cambios en la actividad del ser humano. Muchas gracias, Arturo. Jorge, desde el punto de vista climático, ¿qué hemos observado? En el mundo, las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 decrecieron en promedio global más o menos unos 8 puntos porcentuales. Y eso es una gran noticia para el clima. Y hay países en donde incluso la dinámica económica o de decrecimiento económico aceleró aún más el decrecimiento. En México, por ejemplo, decrecieron las emisiones en 14%. El problema, Adriana, es nosotros continuar con una política tendencial, business as usual, como se dice en inglés, ¿no? El no cambiar las cosas y el no cambiar la política, incluyendo la política energética, nos va a mantener en este camino. ¿Por qué? Porque economías como la nuestra siguen apostando de manera importante en combustibles fósiles. En el 2020, México fue el segundo país en el mundo, después de China, que más recursos alojó o orientó a subsidios a combustibles fósiles. Si la apuesta está basada en combustibles fósiles baratos, incluyendo el petróleo, derivados, refinación y, por supuesto, el incremento de la gasolina y el diésel, no vamos a tener los incentivos claros y correctos para ampliar la movilidad urbana sustentable, y por lo tanto los costos del tránsito tecnológico y de gestión de demanda o de modos mucho más sustentables, pues no van a poder competir con la tendencia o las políticas o el escenario actual. Requerimos en ese sentido un plan de recuperación verde donde repensemos las ciudades. Yo sé que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero el COVID, y tú lo dijiste muy bien, Adriana, el COVID nos ofreció esa oportunidad. Yo creo que debemos de aprovecharla y continuar con estos esfuerzos y acciones muy puntuales que han venido impulsando organizaciones como las suyas. Gracias. Bernardo, quisiera tocar un tema contigo que no hemos tocado en términos de movilidad y de sus impactos, que es el tema que de repente, y creo que más de lo que pensábamos, se nos hizo un manejo de la demanda extremo, ¿no? Creo que hay dos temas que fueron como muy inusitados, que es que siempre pensábamos dentro de las líneas del avoid, del shift, del improve, que comentaste, Jorge, o sea, que una de las partes es el manejo de la demanda. Tuvimos un manejo de la demanda espectacular. O sea, la gente salió de la calle y tuvo que cambiar. Fuimos capaces de una adaptación a trabajo en casa con una velocidad extraordinaria. ¿Cómo ves, Bernardo, o qué visión tenemos de cómo se va a seguir desarrollando eso? ¿Pudiera ser permanente? ¿Crees que regresen las cosas al estado anterior? ¿O se prevén cambios sustantivos en la forma general de movilidad en nuestras ciudades? Es súper interesante lo que comentas, Adri. Yo creo que sí tuvimos por primera vez, pues sí, lo que habíamos soñado, ¿no? Poca congestión a las horas pico. Creo que va a ser bien interesante ver qué pasa. Me parece que probablemente, digo, no es difícil arriesgarse a predecir. Yo creo que tal vez no vaya a ser evidentemente tan extremo como se dio en algunos de los momentos más fuertes de la pandemia, pero sí creo que debe ser una oportunidad para repensar esa
cuestión absurda de pensar que todos tenemos que, por ejemplo, llegar a las 9 de la mañana al trabajo, ¿no? O sea, yo creo que sí va a haber afortunadamente esas posibilidades de hacer más teletrabajo en muchos casos. Ojalá también se piense más en la flexibilidad de, por ejemplo, las escuelas, o que es difícil, también entiendo, por los mismos horarios de los niños, pero ciertamente universidades. O sea, creo que sí hay varias oportunidades ahí que espero que las tomemos. Sin embargo, también está obviamente siempre la cuestión de que no sea nada más las personas que pueden, digamos, tener ese, entre paréntesis, lujo, ¿no? De poder trabajar en casa. Ciertamente no toda la población lo puede hacer, pero yo creo que sí debe sí se verá un cambio, y también darse cuenta que muchas de las reuniones físicas que teníamos a lo mejor no eran necesarias, ¿no? Entonces yo sí, o los viajes también, ¿no? Pero ¿en qué medida será? Pues será difícil, pero yo sí espero que efectivamente sea una oportunidad para replantear mucho de esto y de gestionar mejor, sobre todo los viajes en automóvil particular, ¿no? Arturo, quisiera preguntarle Sí, aquí sobre estoy. algo que tocó, que fue el tema, es que no te veo en mi pantallita, está, qué bueno, Arturo. Hay un tema que tocaste que creo que es bien importante, Arturo, que es el tema, uno, de la velocidad, ¿no? Que sí se ve el incremento, y el otro tema que quisiera que tocaras brevemente es, en este nuevo valoración de transporte individual, el tema de las motocicletas, ¿no? Y cómo viene influyendo nuestro nuevo modelo de movilidad. Y con eso, o sea, un poquito tu visión sobre estos dos temas, pero también si hay un par de recomendaciones concretas sobre lo que viene adelante. Mira, hay toda una agenda en el tema del motociclismo porque ya llevaba décadas avanzando de manera desordenada. Para que te des una idea, en el año 2000 había menos de 400,000 motos registradas y en circulación en el país, y este año estamos rebasando los 5 millones de unidades de motos. Están creciendo exponencialmente, sumándose alrededor de 1,5 millones de motos al parque vehicular nacional cada año. Y las promociones de que con 200 pesos a la semana sacas tu moto porque te sale más barata el transporte público, están teniendo un impacto enorme en sus ventas. Por ende, el trabajo es asegurar que el motociclismo sea seguro, y ahí viene en la Ciudad de México la primera licencia tipo A1 para motociclistas, con estándares de educación vial y de conocimientos y habilidades que antes no los había, que deben de extenderse a nivel nacional. El tema del motociclismo ya llegó a México ahora, como llegó a Colombia hace 15 o 20 años, y a Costa Rica y a otros países latinoamericanos, donde su auge es imparable. Entonces habrá que acostumbrarnos y convivir con esa modalidad de transporte que es mucho más eficiente en cuanto a uso de energía que el vehículo, menos contaminante. Y por otro lado, en la otra pregunta que me hacías, Adriana, ¿cuál era? Sobre el tema de la velocidad, pero principalmente un poquito por el tiempo, si hay un par de recomendaciones súper específicas de cómo avanzar en el tema de seguridad vial, dado el contexto en que estamos. Bueno, diría que el enfoque alrededor de los objetivos de la Agenda 2030 y de la combinación de varios de ellos, el 3, el 7, el 9, el 11, nos deben de llevar a ver los temas ambientales y de sustentabilidad ambiental como de la mano, como ya Jorge, con la movilidad del deporte. Entonces, tienen que ir de la mano las metas de reducir muertes con reducir contaminantes, porque los impactos en la salud pública van mucho más allá que nada más los lesionados. Mejorar el clima y contribuir como sociedad a hacer nuestra más consciente el mensaje. Muchísimas gracias, Arturo. Jorge,
Nos comentaste sobre el tema de que se nos redujo temporalmente, por lo menos, las emisiones, que parece, pero es sostenible. ¿Qué tenemos que hacer en el futuro? Y un par de recomendaciones iguales, cosas que tenemos que hacer para que el futuro de la movilidad sea más sostenible y más favorable al tema climático. Muchas gracias, Adriana. Lo dices muy bien, no es sostenible de ninguna forma y bajo ningún escenario estos niveles de reducción de emisiones que tuvimos en el 2020. Evidentemente, requerimos reorientar los subsidios a combustibles fósiles hacia un cambio modal en el transporte sustentable, seguro, digno y eficiente. Eso es lo primero. Hace rato nos mencionabas con mucha claridad, Adriana, que no hemos podido avanzar en unas inversiones justamente para convertir nuestro transporte público masivo, las líneas BRT, en sistemas eléctricos. Ahí hay toda una oportunidad de inversión. Debemos de orientarlo, que estamos dando a continuar con gasolinas baratas, todos esos grandes subsidios que rondan entre 180 y 200 mil millones de pesos al año hacia este tipo de inversiones primero. Segundo, para evitar que esto sea temporal, necesitamos que lo que ya tenemos en este momento sea cada vez más eficiente. No podremos reducir las emisiones en el sector transporte ni garantizar un rebote si no hacemos más eficiente la flota vehicular que tenemos en este momento. Urge aprobar las normas de eficiencia vehicular que están actualmente en la discusión en la Secretaría de Medio Ambiente Federal, las de vehículos ligeros y las de vehículos pesados. Eso es un segundo componente de la mayor urgencia posible. Y en el tercero, pero no al último, continuar con esta gestión de demanda ciudadana como la ciclovía de Insurgentes me parece un ejemplo excepcional de una colaboración multiactor entre el gobierno, pero la ciudadanía, los movimientos y las organizaciones que nos pudimos poner de acuerdo, orientar los recursos necesarios para poder hacer este cambio modal en la forma de movilizarnos hacia una mayor sustentabilidad y generar las condiciones para que no exista un rebote de las emisiones. De lo contrario, vamos a seguir igual y no vamos a estar en las condiciones de frenar el colapso climático. Gracias, Adriana. Pues en ese momento, Bernardo, te tenemos algún par de preguntas adicionales para ir cerrando. Uno es que el tema de la sana distancia, además de haber favorecido los vehículos individuales, la verdad ha planteado que se necesita más distancia en el transporte público. ¿Eso se puede armonizar con un transporte eficiente? ¿Cómo se armonizan las finanzas? ¿Y cuál sería el rol de la tecnología en ese nuevo juego? Gracias, Adriana. Bueno, y tú obviamente a lo largo de tu carrera has impulsado mucho el tema de un transporte público digno. Yo creo que por ahí va la cuestión. O sea, tiene que haber, obviamente el modelo financiero no da para tener menos pasajeros por unidad con las tarifas actuales, ¿no? Entonces, de algún lado tiene que venir algún tipo de subsidio. Las ciudades han hecho lo que han podido, tal vez su rol creo que más acerca de regulación y de proveer espacio en la infraestructura, creo que es muy importante, pero yo quisiera ahora ver más al gobierno federal apoyando el transporte público, por un lado, y por otro lado, pues esa fuente que puede ser, como pasa en muchísimas ciudades y en el mismo México, por ejemplo, el tema de la tenencia, que el usuario del automóvil pueda también apoyar el transporte público, ¿no? Creo que es un error reducir el costo de la tenencia, más bien se tendría que enfocar totalmente a apoyar el transporte público y algunos otros mecanismos que no hemos explorado, como hacer cobros tal vez por congestión, por estacionamiento. En algunos países se ponen un pequeño sobrecosto a la gasolina. En fin, tenemos que ser más creativos en ese aspecto. Y creo que sí es bueno que, digamos, tampoco la saturación en el transporte público pues no es deseable, debe haber un equilibrio ahí. Las tecnologías a lo mejor pueden ayudar a que se distribuyan mejor los pasajeros, pensar en que tal vez se pueda tener más información al usuario respecto a las frecuencias, inclusive pues en algunos casos
se ha planteado que a lo mejor se pueda reservar un asiento, en fin, hay que ver cómo se pueden utilizar todo lo que ya hay en otras formas de movilidad para realmente apoyar el transporte masivo, que tiene que ser el que mueva la mayor cantidad de personas, porque si no vamos a tener todas las externalidades de las que hemos venido hablando, ¿no? Pues muchas gracias, Bernardo. Pues creo que vamos llegando al fin de este panel muy interesante. Y la verdad es que una buena movilidad tiene que ver también con nuestra salud y con nuestro planeta. Y la verdad, la entrada de la pandemia nos ha planteado retos adicionales todavía a los que ya teníamos, pero también algunas oportunidades. Del lado de la evitar viajes y del control de la demanda, hemos visto que sí puede haber calles sin congestión, pero no quisiéramos sin actividad económica. O sea, se esperaría que eso regrese, pero creo que no tenemos que regresar igual y vale la pena pensar cuál es el nuevo modelo. De pronto no es 100% presencial, pero tampoco no es tan ausente como ahora, pero ha de haber algún híbrido en que tendríamos que ver cómo hacerla mejor. Del lado del cambio de modos, creo que hay un gran cambio a los modos individuales. En el caso de las bicicletas y de caminar parece muy favorable. En el caso de la motocicleta, a tener muy claro el tema del impacto de la seguridad vial va a ser fundamental y sin duda ver el transporte público de una manera mucho más complementaria a otros modos y revisar el modelo de financiamiento. O sea, eso yo creo que quedó claro en todo el mundo. Ya era un modelo apretado. Si necesitamos más espacio, eso tiene implicaciones directas. Hay que repensar el rol, el papel, la profundidad en que somos capaces de invertir en el transporte público. Y finalmente, Jorge, en la parte tecnológica, ¿cuál es el rol de la electromovilidad y del cambio de tecnologías? Pero sin duda, sin mover el tema de la eficiencia que ya está ahí, pudiéramos mover y las tecnologías actuales nos permiten avanzar en términos de eficiencia y mejorar las condiciones de nuestro planeta. Entonces, aquí vimos un amplio espectro de lo que podemos hacer por la salud y por el medio ambiente y realmente esperamos que las siguientes medidas sean mucho más favorecedoras de eso que es para todos, no solo los que estamos adentro de nuestro vehículo movilizando, sino para la sociedad en general e inclusive para nuestro planeta. Muchísimas gracias. Un gusto compartir el panel con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias a los tres.